Nos encontramos hoy en uno de los estudios de Caracol Radio con el director de 6 AM, Darío Arizmendi. Darío, gracias por la invitación a hablar de su libro, Gabo no contado. Cuéntenos cuánto tiempo llevaba pensando en estas historias no contadas de Gabriel García Márquez. 32 años, realmente desde el momento en que yo conocí por primera vez a Gabriel García Márquez, como consecuencia de su afán y de su objetivo de sacar el periódico El Otro, eh, proyecto que yo no conocía y que vine a saber a través de una comunicación que recibí cuando yo estaba al frente del Mundo, diciéndome que había estudiado buena parte de los periódicos de Colombia y América Latina, y que el diario que más se parecía al ideal que él quería hacer de un periódico se llamaba El Mundo de Medellín, que si nos interesaba podíamos iniciar conversaciones con miras a ver qué salía de ahí, pero ya teniendo una empresa en marcha, una rotativa, toda una estructura montada, a ver si la podíamos trasladar a Bogotá, asociar unos capitales, él iba a invertir y otra serie de personas también, y bueno, empezamos, ahí nació realmente una amistad que se prolongó hasta el final, hasta su muerte. Él tenía una idea, obviamente le hacía falta la parte operativa y lo que después nunca se materializó, pero en esa idea me imagino que había algunos detalles de por qué un nuevo periódico, de pronto con otra línea editorial, con otros contenidos que a él le gustaban, porque él de todas maneras siempre fue un reportero. ¿Qué quería García Márquez que hubiera allí? O sea, ¿qué tipo de periodismo hacía falta en Colombia en ese momento para que él levantara la mano y mostrara esa idea? El Mundo nació como un periódico muy independiente, era muy pluralista en sus páginas porque había escritores como Vázquez Carrizosa, o como Molano, o como Daniel Samper, o como Antonio Caballero, o como Alberto Aguirre, al lado de personas consideradas en ese momento como muy conservadoras. Eso no era usual en la década de los 80 en Colombia. Nosotros rompimos ese mito porque antes los periódicos estaban muy matriculados o con un pensamiento de derecha o con un pensamiento liberal, liberal conservador. El nuestro, El Mundo, era un periódico muy contestatario, si se quiere, pero demócrata, y era un periódico de centro, un poco centro-izquierda, a pesar de nacer en Medellín y estar respaldado por importantes empresarios paisas. Eso a él le llamó la atención, una apertura mental, y eso era lo que él quería, hacer un periódico, hacer del Otro una escuela de periodismo, con reporteros todos menores de 30 años, formados con principios éticos, con mucho rigor profesional y con otra manera de contar. Él decía que la prensa colombiana era muy aburrida y que era muy de clichés, y él quería más o menos intentar el estilo del periódico El País de Madrid, que ya estaba en circulación unos años atrás, o de la República de Italia. El García Márquez de esa época, si hubiera tenido las tecnologías que hay hoy de redes sociales, internet, hubiera sido de pronto mucho más contento con la forma de poder contar historias y sobre todo con la gente del común. Mucho de lo que hace hoy el periodismo mundial es eso, interactuar con la gente a través de las redes sociales y cada día ve uno más esa tendencia. ¿Se imagina usted un García Márquez de periodista haciendo lo mismo, llegando a las historias porque lo hizo en la parte literaria? Sin duda, Jorge Hernán, yo creo que hubiera sido un auténtico fenómeno de la comunicación, pero por fortuna para la humanidad, para Colombia, pues con Cien años de soledad, con todos los otros libros anteriores y los posteriores, tanto de los textos periodísticos como de sus novelas, pues ganamos un excelente escritor que ha sido considerado ahora con ocasión de su muerte por todos los críticos, incluso los más contradictores de él, como el escritor en lengua hispana más importante después del Quijote, de Miguel Cervantes Saavedra. En consecuencia, no se pudo hacer El Otro, de alguna manera su memoria se perpetuó a través de la Fundación Iberoamericana de Periodismo, que fue la tarea que ha venido haciendo y que él alentó, que es formar periodistas, estimular nuevos periodistas, generar muchos seminarios, muchos talleres, que era su obsesión. Él vivía muy insatisfecho con el nivel de periodismo en Colombia y en general de América Latina. Aquí aparece en una de sus páginas un entrecomillado que dice la redacción. Que sea como una casa vieja bien decorada, llena de flores, que sea estética y humana, que el periódico tenga un contenido con un criterio de diario explicativo, narrativo, que tenga un buen comedor, que uno sienta en su casa para invitar gente a tertuliar. También hablaban de esos detalles, de cómo tenía que ser la García operación. Márquez tenía pensado absolutamente todo, el diseño, sabíamos quién iba a ser el jefe de diseño, quién iba a ser el editor cultural, quién iba a ser el jefe de redacción, cómo se iban a contar las historias, cuántas palabras, cuál era el estilo gráfico.
Él participaba hasta en la selección del equipo complementario de maquinaria que había que conseguir. Gabo era un empresario total, porque es que Gabo, no solamente a los libros, a sus ideas políticas, o a la parranda, porque era un gran parrandero, un hombre gocetas absolutamente, a todo le ponía ilusión, ganas, entusiasmo, en general mucha vida, porque era un hombre enormemente vital. En consecuencia, él decía, los talleres, el periódico hay que imprimirlo en un sitio donde la tierra sea barata, en un galpón, porque nosotros no vamos a vender maquinaria. Pero lo que es la casa donde vamos a trabajar, donde vamos a vivir, los que hacemos el periódico, tiene que ser muy grata y no como esas redacciones de muchos periódicos que parecen hospitales. En el libro veo una cantidad de fotos de esa época, los principios de los años 80 antes de ganar el Nobel, y está también referenciado el tema del premio. Después de pasar por el mundo, Arizmendi entra a la radio, lleva muchísimos años pues, con el programa que tiene mayor audiencia, según el ECAR. ¿No le hace falta el periódico? ¿No le hace falta volver a dirigir una sala de redacción, esas discusiones de qué va de titular, las portadas? ¿O qué extraña usted? Porque es un libro muy nostálgico. Jorge Hernán, yo soy de los que cuando me voy no vuelvo, o sea, en todo sentido, porque agoto las etapas y como periodista de prensa escrita, pues fui muy intenso. Yo trabajé, estudié en España, trabajé en El Colombiano como jefe de redacción, muy pollito, tenía yo 23 años o algo así, 22 años. Después fundé el periódico El Mundo, lo dirigí durante 12 años y en algún momento se me ofreció la dirección de un importante diario nacional, hace unos pocos años, y la rechacé. Y dije, si toca hacerlo, me retiro. No. ¿Por qué? Porque ya no quería más. Yo dirigí muchas redacciones, incluso fui director del servicio informativo de Caracol durante 13 años, entonces quedé periodista hasta aquí. Y ahora tiene uno en su mesa de trabajo que es el director de la República. ¿Cómo es lidiar eso a nivel de radio? Porque no es el mismo lenguaje, son temas diferentes a veces. ¿Cómo ha sido esa experiencia con Quijano? Muy complementaria, porque el que ha trabajado en un periódico, sobre todo en una posición como editor o como director, tiene una concepción mucho más global, más universal, si se quiere más contextualizada, porque era una persona que elabora más, procesa más. El periodista de radio pues tiene un lenguaje mucho más veloz, tiene mucho dato en la cabeza, pero Fernando es un hombre que tiene mucho criterio, que tiene mucho olfato, que sabe las consecuencias o los antecedentes de los hechos y sabe entrelazarlos muy bien. No, ha sido una experiencia complementaria bonita. Por último, algo de lo que veo en el libro es que, aparte del tema periodístico, usted desarrolla también una relación, no solo porque son periodistas ambos, sino que hay gustos en común, hay momentos en común con García Márquez, espacios que se van generando pues de la vida de cada uno, y me imagino que también están aquí descritos esos pequeños momentos de la vida donde la gente va a sorprenderse de un Gabriel García Márquez bien diferente al que tienen en la cabeza. Por eso titulamos el libro Gabo no contado, que fue una expresión que cuando vinieron los editores de Random House a decirme, mira, esto, lo otro, que corresponda a tal, y yo dije, Gabo no contado. Ese es el Gabo que yo tuve el privilegio de conocerlo con Mercedes, con sus hijos, de partir muchas veces en su casa, en su finca, realmente en México, en Cuernavaca, de verlo en esos momentos extraordinarios, cuando recibió la noticia del Nobel, acompañarlo a la recepción del Nobel en diciembre del año 82, ir con él a Aracataca después de que llevaba 16 años sin ir, compartir algunas intimidades, como por ejemplo el primer cáncer que tuvo Gabo y que nadie se enteró, del que fue operado en la Fundación Santa Fe de Bogotá. 4 años después vendría el segundo, que también por fortuna lo superó. Haber estado con él un par de ocasiones en Cuba durante 10 días en cada una de las 2 veces, con sus amigos los hermanos Castro. O sea, fueron muchas vivencias, muchas experiencias, porque hubo empatía desde el primer momento. Hablábamos el mismo lenguaje, nos gustaban las mismas cosas, coincidimos en China, coincidimos en París, en muchos otros sitios, y bueno, grandes tertulias en compañía de otra serie de amigos comunes. Gabo no contado, Darío Arizmendi, el director del programa 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, gracias por estar con nosotros en La República. Jorge Hernán, encantadísimo, y también a todos los amigos de La República.